Oye, Knuckles, ¿dónde estás? Debemos hacer, aunque sea, un vídeo antes de llegar a los 500 suscriptores. ¿Eh? ¿Y esta nota? Blaze, tuve que ausentarme por un tiempo. Encárgate de realizar el siguiente vídeo, por favor. Ya está todo montado, solo hay que narrarlo. Atentamente, Knuckles. Bueno, supongo que no hay otra alternativa. Hola amigos de YouTube, les saluda su servidora Blaze. Debido a que el irresponsable de Knuckles se fue sin avisar, el día de hoy presentaré este vídeo. Como leyeron en el título, hablaré sobre aquellos clubes que ganaron los principales torneos europeos, es decir, la Champions League y la Europa League, y que luego descendieron. O en el peor de los casos, desaparecieron. Sin más que agregar, comencemos. Para exponer la información de la manera más ordenada posible, agruparé a los clubes por países. Nottingham Forest. Empezamos por uno de los casos más famosos. El Nottingham Forest Football Club es un club de fútbol de Inglaterra, más precisamente, de la ciudad de Nottingham, en los Midlands del Este. Fue fundado el 1 de enero de 1865. El Nottingham es conocido por ser uno de los clubes más humildes que ganó la Champions League. No solo ganó el máximo torneo europeo en una ocasión, sino que lo hizo en 2 ocasiones, y de manera consecutiva, en los años 1978, 1979, y 1979-1980. Y para hacer la anécdota más increíble, el Club del Bosque había ascendido a la primera división en la temporada 1976-1977. Es decir, se convirtió en campeón de Europa 2 años después de ascender. En su primera final, derrotó por un marcador de 1-0 al equipo sueco de Malmö, y en la segunda final derrotó al Hamburgo, de Alemania, igualmente, por un marcador de 1-0. Por lo que podemos notar en su trayectoria a través de los años, el Nottingham se caracterizó por tener un rendimiento muy irregular. Esto terminó pasándole factura, y en la temporada 1992-1993, descendió a la segunda división. A pesar de ello, el Nottingham no bajó los brazos, y un año después, ascendieron a la Premier, para disputar la temporada 1994-1995, gracias a que fueron subcampeones de la categoría. Esa misma temporada quedaron terceros en la Premier, y clasificaron para la Europa League 1995-1996, competición en la cual cayeron en cuartos de final. Tristemente, este regreso a Europa fue solo un espejismo, y el Nottingham volvió a descender en la temporada 1996-1997. Desde entonces, el Nottingham comenzó un ciclo de ascensos y descensos entre la primera y la segunda división, hasta la temporada 2004-2005, temporada en la cual el club tocó fondo, descendiendo a la tercera división del fútbol inglés. De esta manera, el Nottingham Forest ostenta el vergonzoso registro de ser el primer campeón de Europa que jugó en la tercera división de su país. En la temporada 2007-2008, el Club del Bosque logró ascender a segunda división, categoría en la que permanece hasta el día de hoy. Ipswich Town. Estoy segura que el 99% de los espectadores de este vídeo no sabía de la existencia de este club.
El Ipswich Town Football Club es un equipo de fútbol profesional de Inglaterra con base en la ciudad de Ipswich, Suffolk. Actualmente milita en la tercera categoría del fútbol inglés. Fue fundado como un equipo amateur en 1878 y se convirtió en profesional en 1935, lo que le valió para ser inscrito en la tercera división del fútbol inglés, un par de años después. El Ipswich logró clasificar a la Europa League, en ese entonces, llamada Copa de la UEFA, para la temporada 1980-1981, tras quedar como subcampeón de la liga inglesa. En este torneo, dio la sorpresa al eliminar al Sanetí de Michel Platini, en cuartos de final. Ya en la final, se enfrentó a la AZ Alkmaar, de los Países Bajos. En el partido de ida, disputado en Inglaterra, el club inglés ganó por 3-0. Mientras que en la vuelta, en Holanda, el club neerlandés ganó por 4-2, dejando el global en 5-4, a favor del Ipswich Town. Con el paso del tiempo, el club azul se deterioró, y comenzó a tener problemas tanto deportivos como administrativos, lo que desembocó en su descenso a la segunda división en la temporada 1985-1986. 6 años después, el Ipswich volvió a primera, donde permaneció por 2 temporadas nada más. El Ipswich regresó a primera, otra vez, para la temporada 2000-2001, e increíblemente, logró clasificar a la Europa League por 2 años consecutivos. Lastimosamente, no consiguió realizar actuaciones destacadas, y para la temporada 2001-2002, volvió a la segunda división del fútbol inglés. Para la temporada 2018-2019, el club azul descendió a la tercera división, donde juega hasta el día de hoy. Manchester United. Fue fundado el 5 de marzo de 1878, bajo el nombre de Newton Heath Football Club, y se incorporó a la First Division en 1892. 10 años después de la tragedia de Múnich, el Manchester United se convirtió en el primer club inglés en ganar la Copa de Europa, en 1968, al derrotar al Benfica con un marcador de 4-1 en la final, con un equipo que contaba con jugadorazos como Bobby Charlton, Dennis Law y George Best. Tras este hito, el United decayó, hasta tal grado que en la temporada 1973-1974, descendió a la segunda división. Como dato curioso, los Red Devils pudieron haberse salvado del descenso, si en la penúltima fecha de la liga, vencían a su archirrival, el Manchester City. Evidentemente no lo lograron, y los Citizens se llevaron el derby de Manchester, con un gol incluido de Dennis Law, ex delantero estrella del United. Un año le tomó a los Red Devils regresar a la primera división, en 1975, y desde entonces, no han vuelto a perder la categoría. Juventus. Fue fundado el 1 de noviembre de 1897 con el nombre de Sport Club Juventus, por un grupo de estudiantes locales. Es el segundo equipo de fútbol italiano más antiguo entre los que siguen activos, después de la sección de fútbol del Genoa, y junto con el Torino, es uno de los 2 clubes de fútbol profesionales de la ciudad de Turín. La Juventus es uno de los clubes más exitosos de Italia, contando con 2 Champions League conquistados en las temporadas 1984, 1985 y 1995-1996. Además de 3 Europa League conquistadas en las temporadas 1976, 1977, 1989, 1990 y 1992-1993. El club bianconero ha militado ininterrumpidamente en la máxima categoría profesional del fútbol italiano, denominada desde 1929 como Serie A, desde su fundación, con la única excepción de la temporada 2006-2007, producto del Calciopoli. ¿Qué es el Calciopoli? El Calciopoli fue un escándalo deportivo ocurrido en la Liga Italiana de Fútbol.
Sucedió que los siguientes equipos, Juventus, AC Milán, Lazio, Fiorentina y Reggina, fueron condenados por tráfico de influencias. Los equipos antes mencionados fueron acusados de conspirar para generar ventajas en los resultados de los partidos de fútbol de la Serie A, mediante la designación de árbitros favorecedores para partidos clave del campeonato de liga, a cambio de influir en los resultados en beneficio de algún equipo y otros. El club que recibió la peor sanción de todos fue la Juventus, en ese entonces actual bicampeón de la Serie A. Fue relegado al último lugar de la tabla en la temporada 2005-2006, y le quitaron sus últimos 2 títulos de liga. Además, se ordenó conjuntamente su descenso a la Serie B, y la pérdida de 9 puntos en esta categoría. Este fue un golpe terrible para la institución bianconera, que también tuvo que ver como varias de sus estrellas, como Zlatan Ibrahimovic, Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta y Lilian Thuram, abandonaron el club. En contraposición de Alessandro Del Piero, Pavel Nedved, Gianluigi Buffon y David Trezeguet, quienes se quedaron para jugar la segunda división. Un año le bastó a la Juventus para volver a ascender, proclamándose campeón de la Serie B. El resto es historia. Parma. El Parma Associazione Sportiva fue fundada el 16 de diciembre de 1913, en la ciudad de Parma, en la región italiana de Emilia-Romagna. El equipo de los Cruzados no gozó de relevancia a nivel internacional hasta la década de 1990, conquistando 2 Europa League en las temporadas 1994-1995, en cuya final derrotó a la Juventus por un global de 2-1, y 1998-1999, en cuya final derrotó al Olympique de Marsella por 3-0, en Moscú, Rusia. La caída del equipo cruzado empezó en la temporada 2004-2005, tras una campaña desastrosa, en la que terminó 17º. Sin embargo, y gracias a que a partir de esa temporada, en la liga italiana solo podían descender 3 equipos, el Parma se jugó un desempate contra el Bolonia, para decidir quién se quedaría en la primera división. El equipo cruzado ganó por un global de 2-1, y salvó la categoría. No obstante, el club tuvo que ser refundado, y se cambió el nombre a Parma Football Club. En la temporada 2007-2008, descendió al terminar en la posición número 19 de la tabla, pero regresó un año después a primera, donde permaneció hasta la temporada 2014-2015. En esta temporada, todo se pudrió para el Parma. A principios de 2015, el club estuvo al borde de la bancarrota, con una deuda de alrededor de 200 millones de euros. Esto causó que el partido de la jornada 24, entre el Parma y el Udinese fuera suspendido, debido a que el club cruzado no pudo cubrir los gastos que requería la seguridad del estadio. Sumado al impago de la plantilla, causó protestas de parte de los futbolistas. Por si eso no fuera poco, el 18 de marzo, el presidente del Parma, Gian Pietro Manenti, es arrestado por fraude y blanqueo de capitales. Al día siguiente, el 19 de marzo, el Parma es declarado en bancarrota, y el 22 de junio, se oficializó su desaparición. Sin embargo, el club retornó con otra personalidad jurídica, pudiendo competir en la 4ª división del fútbol italiano, conocida como Serie D, para la temporada 2015-2016, bajo el nombre de Parma Calcio 1913. El promedio de asistencia fue de aproximadamente 10.100 aficionados por juego en condición de local, todo un récord de la liga amateur. Esa misma temporada, el Parma logró ascender a la Serie C, la 3ª división italiana. En la temporada 2016-2017, asciende a la Serie B, la 2ª división, tras derrotar al Alessandria como ganador de los repechajes de ascenso. Para la temporada 2017-2018, el Parma logró lo increíble.
Sevilla, aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol. ¡Sí! 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 Ascendió a la Serie A, luego de haber derrotado 2-0 a la Spezia. En la historia del fútbol italiano, nunca antes un equipo había obtenido 3 ascensos consecutivos en 3 categorías diferentes. Sin lugar a dudas, el Parma es un ejemplo de superación. Es un club que merece todo mi respeto. Napoli. La Società Sportiva Calcio Napoli, también conocida como SSC Napoli, o simplemente Napoli o Nápoles, es un club de fútbol italiano con sede en la ciudad de Nápoles, en la región de Campania. Fue fundado en 1926 como Associazione Calcio Napoli, asumiendo el nombre actual en 1964, 2 años después de ganar la Europa League, en la temporada 1988-1989, en cuya final derrotó de manera épica al Stuttgart de Alemania. Diego Maradona dio positivo en un antidoping. La Federación Italiana de Fútbol decidió suspender al astro argentino por 15 meses. Al finalizar la temporada 1990-1991, el Diego abandonó al Napoli. Esto marcó un antes y un después en el club azzurri. Los napolitanos comenzaron a decaer hasta tal grado que en la temporada 1995-1996, lograron salvarse del descenso a 3 fechas del final. Sin embargo, todo se derrumbó en la 1997-1998. El Napoli concretó una liga espantosa, y descendió a la segunda división, después de permanecer por 32 años consecutivos en primera. El primer año en la Serie B, 1998-1999, fue todavía peor. El equipo no logró ascender a la máxima categoría, ni siquiera compitió por los primeros puestos de la tabla. En la temporada 1999-2000, el Napoli consiguió volver a la máxima categoría, pero un año después, volvió a descender. Para la siguiente temporada en la Serie B, 2001-2002, Napoli era favorito para lograr la promoción a la máxima categoría. Luchó hasta la última fecha para lograr el ansiado ascenso, pero al final se quedó a las puertas. La próxima temporada, 2002-2003, todo cambió para peor, puesto que el Napoli por poco desciende a la Serie C, la tercera división del fútbol italiano. Para este año el club azzurri comenzó a sufrir por sus grandes deudas, situación que se agravó en el año 2004, año en el que la Società Sportiva Calcio Napoli, desafortunadamente, desapareció. En agosto de ese mismo año, por obra del productor cinematográfico Aurelio De Laurentiis, que aportó 40 millones de euros, el Napoli logró renacer, con el nombre de Napoli Soccer. El equipo participó en la temporada 2004-2005 de la Serie C, donde logró terminar tercero. Sin embargo, pierde los playoffs. En la temporada 2005-2006, Napoli realizó una gran campaña, consiguiendo el ascenso a la Serie B, curiosamente coincidiendo con la Juventus de Turín. Un año después, consiguió ascender a la primera división, para disputar la temporada 2007-2008. El resto es historia. Olympique de Marsella. Es una entidad polideportiva con sede en Marsella, Bocas del Ródano, Francia. Fue oficialmente registrada por sus socios en agosto de 1899, con el objeto principal de la práctica y desarrollo del fútbol. El Marsella ganó la Liga de Campeones de la UEFA, en la temporada 1992-1993, en cuya final derrotó al AC Milan. De esta manera, convirtiéndose en el primer club francés en proclamarse campeón europeo. Sumado a ello, alzó el título de Liga de esa misma temporada, consiguiendo así el doblete. El Olympique había tocado el cielo, pero poco después, se hundió en el infierno.
Resultó que poco después de la final europea, se destapó un escándalo de amaño de partidos. Bernard Tapie, en ese entonces propietario del Club Olímpico, arregló a su favor el partido de liga frente al Valenciennes, la semana anterior a la final de Champions, para garantizar que ningún jugador del equipo fuera lesionado. Por ello, el Marsella fue sancionado con la pérdida del título de campeón nacional en 1993, la prohibición de jugar por un año competiciones internacionales, incluyendo la Copa Intercontinental que iba a jugar ese año contra el Sao Paulo, y un año después, fue relegado a la segunda división francesa. Sin embargo, y a pesar de la gravedad del escándalo, el equipo mantuvo el título de campeón europeo, y es todavía celebrado por los fanáticos del Olympique. En 1995, Tapie se fue dejando al club al borde de la desaparición, hasta la llegada de un nuevo empresario francés, Robert Louis Dreyfus, famoso por haber comprado también la firma Adidas. Luego de la salida de Tapie, las siguientes temporadas se caracterizaron por una gran inestabilidad. El equipo regresó a la primera división a finales de los años 90, categoría que desde entonces no abandona. Hamburgo. El Hamburger Sportverein, comúnmente conocido como Hamburgo, o por sus siglas HSV, es un club de fútbol con sede en Hamburgo, Alemania. En la temporada 1982-1983, el club apodado como el Dinosaurio, llegó a la final de la Copa de Europa, donde se midió con la Juventus de Turín, en el Estadio Olímpico de Atenas. Los alemanes vencieron por la mínima a los italianos, quienes contaban con jugadorazos como Dino Zoff, Michel Platini, Marco Tardelli y Paolo Rossi. Los problemas empezaron décadas después, a partir de la temporada 2011-2012. Al finalizar la temporada 2013-2014, el Dinosaurio salvó la categoría al derrotar al Greuther Fürth en una promoción. Durante la temporada 2014-2015, el Hamburgo realizó una campaña desastrosa. El club terminó en la 16ª posición de la Bundesliga con 17 derrotas, 8 empates y solo 9 victorias, por lo que tuvo que jugar la promoción ante el Karlsruher SC para permanecer en la primera división. El Hamburgo ganó por 3-2, llegando incluso a la prórroga. Sus números en la temporada 2017-2018 fueron todavía peor, contabilizando 19 derrotas, 7 empates y 8 victorias para un total de 31 puntos en 34 partidos disputados, por lo que descendieron por primera vez en su historia, y el mítico reloj del Volksparkstadion, que acumulaba los años, meses, días, minutos y segundos que tenía el club en sus 55 temporadas seguidas en primera división, se detuvo. Hasta el día de hoy, el Hamburgo sigue en segunda división. Como dato curioso, el Hamburgo jugó en la Bundesliga desde la fundación de la misma, en 1963, hasta 2018, siendo el club fundador de la liga alemana que más temporadas disputó en la máxima categoría sin descender. Borussia Mönchengladbach. Es un club de fútbol asentado en Mönchengladbach, en la metrópoli Rhin-Ruhr, Alemania, fundado el 1 de agosto de 1900. El club, al cual nos referiremos simplemente como Gladbach, llegó a su primera final europea en la temporada 1972-1973, donde fue derrotado por el Liverpool 3-2. 2 años después, el Gladbach regresó a la final de la Copa de la UEFA, en la temporada 1974-1975, en cuya final enfrentó al Twente de los Países Bajos. En el partido de ida, el marcador fue de 0-0 en Alemania. Y en la vuelta disputada en Holanda, el Gladbach arrasó con un 5-1, con goles de Allan Simonsen y Joop Heynckes. 4 años después, el club de los Potros repitió el campeonato, al derrotar por un global de 2-1 al Estrella Roja de Belgrado.
Como dato curioso, el Gladbach derrotó en cuartos de final al Manchester City, quien en octavos de final eliminó al Milan. Mientras que el Estrella Roja eliminó a dos clubes ingleses, el Arsenal en octavos de final, y el West Bromwich Albion en cuartos. La temporada siguiente 1979-1980, el Gladbach regresó a la final por segunda ocasión consecutiva. Esta vez, se midió contra otro equipo alemán, el Eintracht de Frankfurt. El global terminó en empate 3-3, donde el gol de visitante le dio la victoria al Frankfurt. Desde entonces, los potros no han vuelto a disputar una final europea. El equipo comenzó a tener problemas a finales de los años 90. Estuvo a punto de descender en la temporada 1997-1998, pero la diferencia de goles le salvó. Sin embargo, la temporada siguiente no corrieron con la misma suerte, y descendieron a la segunda Bundesliga, categoría en la que permanecieron hasta la temporada 2000-2001. Nuevamente, el Gladbach volvió a descender en la 2006-2007, al terminar como colista de la tabla. Los potros volvieron para la 2008-2009. Y en la 2010-2011, se jugaron la permanencia contra el VfL Bochum, ganando el global por 2-1. Desde entonces, hasta el día de hoy, el Gladbach se ha convertido en un equipo competitivo, que por lo general lucha para entrar en competiciones europeas. Eintracht de Frankfurt. Es una entidad deportiva de Frankfurt del Meno, Alemania. Fundado en 1899, es conocido por su sección de fútbol profesional, que participa en la Bundesliga. Como lo mencioné anteriormente, el Frankfurt llegó a la final de la Copa de la UEFA 1979-1980, donde se midió contra el Gladbach, empatando el global 3-3, donde el gol de visitante le dio la victoria al conjunto del Águila Roja, y hasta ahora, su único título europeo. En la temporada 1995-1996, el Frankfurt descendió a la segunda Bundesliga, y no volvería a primera hasta la temporada 1998-1999. Sin embargo, cayó a segunda nuevamente en la 2000-2001. Volvió a ascender en 2003-2004, donde permaneció hasta la 2010-2011, pero un año después, regresó al máximo circuito del fútbol alemán, en el cual permanece hasta el día de hoy. Por último, haré una mención honorífica. Schalke 04. Fundado el 4 de mayo de 1904, es un club de fútbol de Gelsenkirchen, en la región urbana Rin-Ruhr, Alemania. Si bien es cierto que ya ha descendido a la segunda división en 2 ocasiones, el punto es que para ese entonces, no había sido campeón de Europa, situación muy diferente a la actual. En la temporada 1996-1997, el Schalke se proclamó campeón de la Europa League. El club alemán, que contaba con Jens Lehmann en el arco, enfrentó en la final al Inter de Milán, que contaba con Gianluca Pagliuca en el arco, Javier Zanetti e Iván Zamorano. El partido de ida, disputado en Alemania, terminó con victoria para los locales 1-0. Mientras que en el partido de vuelta, en Italia, sucedió lo mismo. Como el global fue un empate 1-1, todo se decidió desde el punto penal, terminando definitivamente en un 4-1, a favor del club alemán. Actualmente, en la temporada 2020-2021, el Schalke se encuentra como colista de la tabla, a falta de 10 partidos para que finalice la Bundesliga. ¿Ustedes creen que el Schalke consiga el milagro y se mantenga en primera? ¿O creen que descenderá? Dejen su opinión en los comentarios. Como dato curioso, hasta el día de hoy, el Schalke ha sido el último club alemán en conquistar la Europa League. Y bueno, queridos espectadores, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya parecido entretenido e informativo a la vez. Le doy las gracias a Alberto Guzmán, porque su comentario fue la inspiración para realizar este vídeo. No olviden dejar su pulgar arriba, se los agradecería mucho, y suscribirse si lo desean.
Falta poco para que seamos 500 personas en este canal. Nos vemos en un próximo vídeo. Les saluda su servidora Blaze.